¿Te has preguntado qué pasaría si Luffy fuera entrenado por los peores villanos de One Piece? ¿Qué tan fuerte se volvería? Y lo más importante, ¿terminaría volviéndose malvado? Por ejemplo, si Doflamingo entrenara a Luffy, pasarían muchas cosas locas. Para empezar, asumiré que Luffy terminó al cuidado de Doflamingo a una edad temprana, antes de obtener sus poderes de fruta del diablo. Crecer como parte de la familia Don Quijote sería una experiencia completamente diferente para Luffy. En lugar de la pacífica Villa Fuchsia, Luffy estaría rodeado por el caos y la violencia de las operaciones de Doflamingo. Aprendería las crueles costumbres del inframundo desde una edad temprana. Ser parte de la familia también significa que Luffy estaría expuesto a múltiples estilos de lucha únicos, como Lao e Ao. Así que, en lugar de pelear con las manos vacías, esta versión de Luffy podría usar espadas, pistolas e incluso artes marciales. Considerando que él y Law tienen aproximadamente la misma edad, creo que los dos se harían muy buenos amigos. Al crecer en este tipo de ambiente, Luffy sería mucho más serio de lo que era en la historia principal. Sin embargo, considerando que muchas personas en la tripulación de Doflamingo son idiotas, Luffy probablemente conservaría algo de su torpeza. En términos de fruta del diablo, Luffy definitivamente no tendría la Gomu Gomu no Mi. Pero eso no significa que Doflamingo no le daría alguna otra fruta poderosa que su tripulación encuentre. Recuerda, el tipo es literalmente el rey del inframundo, así que obtener una fruta poderosa para Luffy no sería un problema. Otra cosa que sería diferente en este escenario es que Luffy aprendería Haki desde una edad temprana, lo cual lo haría increíblemente fuerte desde el principio. Pero ahora respondamos a la pregunta más importante. ¿Esta versión de Luffy crecería hasta convertirse en un tiraño malvado como Doflamingo? Bueno, probablemente no. Déjame explicarte. En la historia principal, Law pasó mucho tiempo con la familia Don Quijote y nunca se volvió un mal tipo. Claro, no es el pirata más amigable, pero en general siempre intenta hacer lo correcto. Por eso creo que Luffy crecería de la misma manera, ahora, y comienza tu aventura hoy. Sin embargo, hay otra cosa importante que debemos discutir sobre este escenario. ¿Qué pasaría cuando Law y Corazón dejaran la tripulación? Luffy iría con ellos. Considerando que Luffy y Law serían mejores amigos en este punto, lo más probable es que conociera su plan para dejar la tripulación e ir a buscar medicina para Law. Al principio, Corazón no le permitiría venir porque es demasiado peligroso. Pero después de que Luffy amenazara con decirle a Doflamingo que Corazón no es mudo, ¿se vería obligado a dejarlo ir? Los tres zarparían juntos, y esta parte de la historia transcurriría prácticamente igual, sin poder encontrar una cura y aprendiendo sobre el Ope-Ope no Mi, al igual que en el original. Corazón robaría la fruta y se la daría a Law antes de morir. Después de esta experiencia traumática, ni Law ni Luffy querrían volver a la tripulación de Doflamingo. Y lo más probable es que se mantuvieran juntos. Pronto se dirigirían a Swallow Island, donde reclutarían a Sachi, Penguin y Beppo para comenzar su propia tripulación pirata. La llamarían los Piratas del Corazón, como un homenaje a Corazón, y ambos serían capitanes activos, similar a como Dory y Broggy estaban en su tripulación. Durante los próximos años, navegarán alrededor del Grand Line, construyendo lentamente su tripulación y haciéndose más fuertes. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué tan fuerte será realmente este Luffy? Bueno, debido a todo el entrenamiento que recibió cuando era un pirata Don Quijote y el hecho de que ha sido un pirata durante años, es seguro decir que esta versión de Luffy sería mucho más fuerte que la original en este punto de la historia. Además, entrenar Haki desde una edad temprana haría que su viaje y el de Law fueran mucho más fáciles, y eventualmente llegarían al Nuevo Mundo. Sin embargo, aquí es donde su suerte se acabará. Aunque la fuerza de Luffy es impresionante, simplemente no está listo para entrar en el Nuevo Mundo. En la historia principal, Riley, uno de los usuarios de Haki más fuertes que existen, entrenó a Luffy durante 2 años completos, e incluso entonces había muchas personas en el Nuevo Mundo a las que no podía derrotar. Ahora, esta versión de Luffy es mucho más inteligente que la real.
así que no intentaría pelear con los emperadores del mar. Pero incluso si no lo hiciera, solo se necesitaría una tripulación relativamente fuerte del Nuevo Mundo para vencerlo. Otra desventaja para Luffy en este escenario es que no tiene su tripulación original. Piénsalo. Además de él y Law, no hay luchadores fuertes en el barco, a menos que cuentes a Beppo o Penguin. Esta es la razón por la que creo que en esta versión de la historia, el viaje de Luffy llegaría a un final abrupto poco después de entrar en el Nuevo Mundo y sería derrotado ya sea por la marina o por piratas fuertes. Bien, Luffy no llegó muy lejos en este escenario, pero ser criado por Kaido, la criatura más fuerte del mundo, sería diferente. En primer lugar, déjame decirte que este escenario sería absolutamente demente, porque el estilo de crianza de Kaido es, bueno, interesante. Solo mira cómo trató a Yamato. Ahora sé que Luffy no es su hijo, pero aún creo que sería extremadamente duro con él. Kaido y los piratas bestia le enseñarían haki a Luffy a una edad muy temprana. Luego, se vería obligado a luchar contra miembros fuertes de los piratas bestia para perfeccionar sus habilidades y fortalecer su cuerpo. Aunque esto pueda parecer mucho para que un niño lo soporte, debes recordar que en la historia original, Luffy sobrevivió al entrenamiento de Garp, así que creo que él también puede manejar esto. Este brutal entrenamiento llevaría a Luffy a ser mucho más fuerte de lo que era en la historia principal. Pero eso no es todo, porque Kaido también le daría al chico una fruta del diablo. ¿Pero cuál? Bueno, la mayoría de los piratas bestia tienen frutas del diablo Smile, y esas no son realmente tan geniales. Sin embargo, dado que Luffy ha demostrado ser fuerte, creo que Kaido aceptaría darle una fruta del diablo Zoan antigua en su lugar. Para encajar con el resto de los oficiales superiores, esta fruta del diablo, combinada con su talento natural, lo convertiría en un pirata bestia perfecto. Y creo que rápidamente se ganaría su lugar como uno de los Flying Six. Una vez que Luffy despierte su haki del conquistador, Kaido estaría aún más impresionado con él, y probablemente comenzaría a entrenarlo personalmente para que pueda alcanzar su máximo potencial. Esto significa que Luffy y Yamato serían prácticamente rivales en esta línea de tiempo, ambos tratando de impresionar a Kaido. Sin embargo, los dos se distanciarían una vez que Yamato comience a admirar a Oden. Después de que Kaido encarcele a Yamato, creo que consideraría a Luffy como su nuevo hijo, y comenzaría a llevarlo en misiones para ganar más experiencia. Bien, la fuerza de Luffy obviamente estaría fuera de serie en este escenario. Pero, ¿qué pasa con su personalidad? Seguramente seguiría siendo un buen tipo, ¿verdad? Bueno, no lo creo. Ser criado en Wano por Kaido y los piratas bestia y presenciar tantas cosas crueles a una edad temprana cambiaría por completo a Luffy. En el escenario anterior, cuando fue criado por Doflamingo, al menos tenía a Law y Corazón de su lado, lo que lo ayudó a seguir siendo él mismo. Sin embargo, en los piratas bestia no hay una sola persona buena, lo que llevaría a Luffy a ser mucho más despiadado. Después de un par de años, Ace eventualmente llegaría a Wano, y esta vez Luffy sería quien lo encontrara. Dado que no se conocerían en esta línea de tiempo, chocarían instantáneamente en un duelo épico. Entonces, ¿quién ganaría? Bueno, dado que Ace es Logia, no creo que perdiera fácilmente. Así que es más probable que simplemente se retirara después de ver lo fuerte que es Luffy. A estas alturas de la historia, el nombre de Luffy comenzaría a correr por el Nuevo Mundo como uno de los hombres más fuertes de Kaido. Estar en la tripulación de Kaido también aumentaría significativamente su recompensa. All Stars. All Stars. Con su loco haki del conquistador, Luffy ganaría fácilmente, y lo reemplazaría, lo que significa que obtendría su propio barco y mini tripulación para realizar misiones. Su primera misión sería ir a Zou para encontrar a Raizo, considerando que los sombreros de paja no van a rescatar a los Minks en esta versión de la historia. Creo que es seguro asumir que Luffy derrotaría fácilmente a Inoarashi y Nekomamushi por su cuenta. Mientras esté allí, también podría notar un Road Poneglyph e informar a Kaido al respecto. Esto emocionaría a Kaido, porque significaría que ahora tiene una gran ventaja para convertirse en el rey pirata en comparación con los otros emperadores.
Así que comenzaría a preparar a sus hombres para una guerra total contra los piratas de Big Mom para asegurar el tercer Road Poneglyph. Y también a Pudding, quien sería la única persona capaz de leerlos en esta versión de la historia, porque Robin habría muerto en Alabasta. Pronto comenzaría una guerra masiva entre dos tripulaciones de emperadores y Luffy jugaría un papel importante en ella, probablemente derrotando a algunos de los oficiales superiores de Big Mom, como Katakuri o Smoothie. Después continuaría su vida como pirata bestia y ayudaría a Kaido a causar estragos en todo el mundo. Bien. Luffy malvado definitivamente no es algo que esperaba ver. Pero ¿seguiría siendo malvado si fuera criado por Big Mom en su lugar? Bueno, en primer lugar, si Luffy de alguna manera terminara siendo criado por Big Mom, podemos asumir que ella lo trataría de la misma manera que trata a sus otros hijos. Incluso lo nombraría oficialmente Charlotte Luffy para encajar con el resto de la familia. Crecer en Whole Cake Island sería un paraíso absoluto para Luffy, ya que tendría tanta comida diferente para comer. Por supuesto, definitivamente merecería sus comidas siendo siempre el más fuerte entre sus compañeros. Al igual que con los otros escenarios que cubrimos, es probable que Luffy aprenda Haki desde una edad temprana, y se volvería mucho más fuerte de lo que era al comienzo de la historia original. Otra gran cosa para Luffy en este escenario es que tendría un montón de personas diferentes con quienes entrenar. Porque la tripulación de Big Mom tiene muchos luchadores que usan estilos completamente diferentes. Esto ayudaría a que Luffy fuera un luchador realmente adaptable que estaría preparado para cualquier situación. Además, no olvidemos que Katakuri es un maestro del Haki de observación, que es algo que podría enseñarle a Luffy para hacerlo aún más fuerte. Personalidad. Personalidad. Después de obtener una fruta del diablo, esta versión de Luffy también se convertiría en uno de los ministros de Big Mom, lo que prácticamente significa que llegaría a gobernar sobre una de sus islas. Sin embargo, vivir bajo Big Mom no siempre sería tan bueno, ya que ella tiene su buena cantidad de problemas, siendo el mayor de ellos sus ataques de hambre. En este estado, puede destruir islas enteras. Y dado que Luffy sería una de las personas más competentes de la tripulación, se le encargaría la tarea de calmarla, lo cual no es una tarea fácil. Entonces, ¿recuerdas cómo Luffy se volvió más despiadado en el último escenario porque solo estaba rodeado de personajes malvados? Bueno, sorprendentemente, eso no sucedería esta vez. Verás, aunque la tripulación de Big Mom es un poco malvada, también hay un montón de buenas personas en ella, como Pecons, Chiffon y tal vez incluso Pudding. Esta es la razón por la que creo que Luffy aún conservaría su personalidad habitual, siendo de buen corazón pero también dispuesto a hacer algunas cosas cuestionables si Big Mom se lo pide. Pero a medida que crezca y se vuelva más maduro, eventualmente comenzaría a darse cuenta de que su tripulación hace algunas cosas realmente malas. En primer lugar, a lo largo de los años, Luffy sería testigo de la destrucción de muchas islas que no podían producir suficiente caramelo para Big Mom, así como de Big Mom castigando a la gente, quitándole su vida. Sin embargo, lo que lo desataría por completo y lo haría repensar su lealtad a Big Mom es cuando ella intenta obligarlo a un matrimonio arreglado. Esto enfurecería a Luffy. Significa que estaría solo. A partir de aquí, esperaría hasta que Big Mom y la mayoría de los miembros más fuertes estén ausentes, y haría su escape en un pequeño bote para no ser notado. Aunque ya no sería parte de la tripulación de Big Mom, Luffy todavía tendría un gran deseo de explorar el mundo y encontrar el One Piece. Así que creo que lo más probable es que comience su propia tripulación. En muy poco tiempo, Luffy se convertiría en uno de los pocos piratas en obtener una recompensa de 1,000 millones de berries. Pero esto vendría con un gran problema. Debido a su popularidad, no sería difícil para Big Mom encontrarlo e intentar capturarlo. Luffy lidiaría fácilmente con los miembros más débiles de su tripulación e incluso podría derrotar a uno de los Sweet Commanders, pero tan pronto como la propia Big Mom se una a la batalla, su suerte se agotaría. Verás, aunque Luffy es increíblemente fuerte en esta versión de la historia, sin sus poderes de Nakama, no tendría ninguna posibilidad contra un emperador del mar. Podría lograr asestarle algunos golpes, pero después de un tiempo, sería derrotado y capturado.
Luffy vería cómo Big Mom toma toda la vida de su tripulación. Pero en lugar de hacer lo mismo con él, lo usaría como un ejemplo de lo que le sucede a aquellos que van en contra de ella. Y así, el destino de Luffy sería sentarse en la prisión de libros de Big Mom por el resto de su vida sin posibilidad de escapar. Hombre, ¿quién hubiera adivinado que este escenario terminaría tan trágicamente? Pero ahora es el momento de la parte del video que todos han estado esperando. ¿Qué habría pasado si Luffy fuera criado por su peor enemigo, Barba Negra? Antes de comenzar con este segmento, es importante mencionar que Barba Negra realmente no tenía su propia tripulación cuando Luffy era un niño. Así que para este escenario, asumiré que Luffy ya tiene unos 17 años cuando se une a Barba Negra, que es la edad que tenía al comienzo de la historia principal. Esto significa que Luffy también comería su fruta del diablo antes de unirse a Barba Negra, lo que haría de este el único escenario donde tiene su fruta original. Ahora, dado que Barba Negra sabe todo sobre las frutas del diablo, se daría cuenta instantáneamente de que la fruta Gomu Gomu no existe, y sería algo escéptico de Luffy y sus verdaderos poderes. Para lograr todos sus locos planes, Barba Negra necesitaría que Luffy se fortaleciera rápidamente, así que empezaría a entrenarlo diariamente. Además del haki regular y el entrenamiento de la fruta del diablo, Barba Negra le enseñaría a Luffy a jugar sucio y a engañar a sus oponentes. Considerando que Barba Negra entiende las frutas del diablo mejor que nadie, Luffy desarrollaría sus Gears 2 a 4 mucho más rápido. Mientras entrena, Barba Negra preguntaría constantemente a Luffy sobre su fruta. ¿De dónde la sacó? ¿Cómo era? Reuniendo toda esta información, Barba Negra se daría cuenta de que Luffy comió la legendaria fruta Nika. Pero lo mantendría en secreto. Ace rastrearía a la tripulación de Barba Negra hasta Bonaro Island, donde se verían obligados a enfrentarse a él. Aunque Luffy nunca atacaría voluntariamente a su hermano, Luffy sería más malvado en esta versión de la historia. Para demostrar su lealtad, Barba Negra le ordenaría atacar a Ace. Derrotar a un pirata veterano como Ace no sería fácil. Sin embargo, Luffy sería lo suficientemente fuerte como para herirlo lo suficiente, para que el resto de la tripulación pudiera rematarlo. El siguiente destino de los piratas de Barba Negra sería Impel Down. Entrar sería más difícil sin un motín activo. Pero con Luffy allí para ayudar, las cosas irían básicamente igual, con Barba Negra reclutando prisioneros. Nada significativo cambiaría en la historia hasta después de la guerra en la cumbre, cuando Barba Negra le encargaría a Luffy cazar personas con... Luffy cazaría personas con poderosas frutas del diablo, y se las llevaría. Haría exactamente lo que se le ordenara. Durante los siguientes 2 años, estas acciones dispararían rápidamente su recompensa a más de 1,000 millones de berries. También se volvería mucho más fuerte aprendiendo formas avanzadas de haki, y luchando contra piratas cada vez más fuertes. Pero ahora el mayor desafío hasta el momento aguarda a Luffy. Achinosu es atacada por Garp y Sword. ¿Está Luffy realmente listo para enfrentar esta amenaza? ¿Atacaría a Garp de frente mientras su tripulación se encarga del resto? Como se esperaba, Garp dominaría a Luffy al principio, resistiendo sus golpes e hiriéndolo con haki de armadura. Pero la marea de la batalla cambiaría instantáneamente una vez que Luffy despierte el Gear 5. Después de una larga y agotadora batalla, Luffy finalmente derrotaría a Garp y mostraría al mundo lo fuerte que es. Aunque Luffy se sentiría invencible, algo trágico sucedería que detendría instantáneamente su viaje. Barba Negra no estaba entrenando a Luffy por bondad, ¿verdad? Después de que Luffy derrota a Garp y despierta su fruta, Barba Negra actúa. Invitaría a Luffy a su habitación para hablar. Pero tan pronto como Luffy entra, sería noqueado por otros capitanes titánicos. Barba Negra cubriría a Luffy con un paño y robaría su fruta del diablo, matándolo en el proceso. Este era el plan de Barba Negra desde el principio. Y ahora que tiene 3 de las frutas del diablo más fuertes en su interior, sería literalmente imparable. Encontrar el One Piece sería solo cuestión de tiempo. Pero si quieres saber qué habría pasado si Luffy fuera entrenado por los buenos, haz clic en este video. ¡Vamos, haz clic!